Ecuatorianas y ecuatorianos, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el caso judicial español conocido como La Manada, caso que fue resuelto por el Tribunal de Navarra en Pamplona debido a un acto de naturaleza sexual contra una ciudadana española. Y el caso, para quienes no lo conocen, básicamente consiste en lo siguiente: una dama asiste a las fiestas de San Fermín en Pamplona, conoce o tiene un flirteo con un fulano, beben, ingieren alcohol, va con este fulano en esta relación ocasional, se suman o se apegan 4 amigos del fulano y la conducen a ella por las calles de Pamplona en búsqueda de un hotel, aprovechándose quizá de su estado de embriaguez o su estado etílico. Fueron a una residencial o a un hotel en el cual les negaron el acceso, les negaron el alquiler de la habitación, por expresamente uno de estos fulanos haber indicado que querían follar y la habitación era para dichos menesteres. Luego, al no encontrar un sitio donde cometer la situación sexual, uno de ellos ingresa a un hotel, se da medios para de una forma clandestina ingresar por una puerta o un pasadizo un tanto oculto. Ingresan los 5 fulanos con la dama y finalmente la poseen en un acto de total despropósito sexual. 2 o 3 de ellos la obligan a tener felación, otros tienen sexo vaginal con ella, otro tiene sexo anal con ella, y lo más vejatorio del caso, de un hecho y un suceso por demás deleznable, es que estos señores, si cabe el término, se filman en el acto sexual no consentido y se fotografían, difundiendo luego a grupos de chats este acto execrable. Luego se retiran, acceden carnalmente a ella sin preservativos, dejan residuos de semen en las cavidades vaginales, en la cavidad vaginal y anal de la dama, y de paso le hurtan el celular. Ella luego sale de ese lugar, se sienta en una banqueta, se pone a llorar, unos transeúntes la ven, llaman a la policía y se desencadena todo este tema judicial. Pero ¿qué es lo que ha llamado la atención de este suceso? Que pese a que la Fiscalía denunció por violación a estos 5 individuos, el tribunal, con un voto salvado, lo sentencia por abuso sexual y no por violación. Y el voto salvado se da porque, a criterio del juez que salvó su voto, no existe ni abuso sexual ni existe violación, porque la víctima estuvo siempre en posición de garante frente al eventual resultado y ella no tomó las precauciones necesarias y adecuadas para evitar que suceda el hecho. Y lejos de pretender cuestionar el criterio de un tribunal de justicia español, respetuosos del criterio jurisdiccional de los jueces del mundo, sí surge como académico la necesaria o el necesario cuestionamiento a esta decisión. No desde lo jurisdiccional, porque los jueces tienen el derecho hasta de equivocarse, sino desde lo académico. ¿Qué lleva a estos 3 jueces a desviarse de la acusación de la Fiscalía y a 2 de ellos decir que no existe violación, sino abuso sexual, y a uno de ellos a decir que inclusive no existe ni violación ni abuso sexual, ratificando el estado de inocencia de aquellos individuos? Lastimosamente, no solo nuestra sociedad ecuatoriana, sino la sociedad de gran parte del mundo,
tienen una concepción machista de los hechos y de las realidades. Siempre se establece que la mujer es la provocadora, es la incitadora, es quien lleva o conlleva con sus actos o con sus gestos a una actitud de agresión sexual. Y no tiene por qué serlo así. Muy probablemente son más sonados los hechos de violencia sexual contra una mujer que contra un hombre, sin descartar que contra hombres pueda suceder un acto de naturaleza sexual, sea de un hombre a otro hombre o inclusive de una mujer a otro hombre. Y casualmente esa misma concepción machista es la que hace presuponer que una mujer no pudiera violentar sexualmente a un hombre, porque venga dentro del machismo, dentro de ese machismo gamonal que algunos hacen gala, el hombre jamás, tuvimos un desperfecto, perdón, el hombre jamás pudiera resistirse a que una mujer pretenda acceder carnalmente a él. Entonces todas estas situaciones, estas taras atávicas, provocan una desprotección de la indignidad sexual de hombres y mujeres. Pero para el caso que nos ocupa y lo que es más preocupante, para las mujeres. Entonces un juez de un tribunal de justicia penal española, en el cual por sobra de merecimientos la Administración de Justicia española y los académicos españoles tienen una muy connotada reputación, pero en todos lados se cuecen habas, este juez dice que la víctima estuvo en posición de garante en todo momento, porque la víctima accedió a flirtear con este fulano, porque la víctima ebria decidió acompañar a estos fulanos, porque la víctima al ingresar a este hotel donde finalmente la acanallaron sabía a qué ingresaba, y porque la víctima no se resistió al acto. La víctima no se resistió a que la penetren, la víctima no se resistió a que le hagan felación, la víctima no se resistió a que la fotografíen. La víctima en las fotografías y en los videos no demuestra sufrimiento ni tortura. Y lo más grave de todo es que ante el estrés postraumático que se da y ante las valoraciones psicológicas que se sometió la víctima, como aparentemente no se refleja de que exista alguna perturbación psicológica, el criterio de este juez culmina o termina o arriba en que la víctima disfrutó del acto. Palabras más, palabras menos, la sentencia consiste en 371 páginas. El juez que salva su voto establece que la víctima casi que violentó sexualmente a los reales victimarios. Y los otros jueces, los que condenan por abuso sexual, en cambio llegan a otra conclusión, estableciéndose que si bien hubo una penetración, las circunstancias en que llevaron a aquella y a esa violentación no se adecúan a lo que establecen los artículos 178 y 179 del Código Penal Español, sino que se encuadran más en el 181, en la causal cuarta, haciendo un juego de palabras, un silogismo normativo, y que lo que corresponde es sentenciar a estos ciudadanos por autoría de un abuso sexual. Lo grave, insistimos, es aquella concepción de que las mujeres son quienes provocan ser agredidas. Y eso no lo podemos tolerar. En el Estado ecuatoriano existe una gran campaña en la cual se busca erradicar la violencia no solamente sexual, sino también la física y la psicológica. Pero lastimosamente nos encontramos que más allá de la acción del Estado, de emitir medidas de protección, lo cual también genera un gran vacío de inseguridad jurídica, no actúa ya dentro del poder punitivo como fiscalía. ¿Por qué decimos que existe una inseguridad jurídica en las medidas de protección? Porque basta que una mujer acuda a presentar una denuncia en una unidad de violencia para que se giren o se emitan inmediatamente las medidas de protección.
En ese punto existe inseguridad jurídica porque pudiera presentarse cualquier denuncia, pero es la forma en que el Estado trata de suplir su ineficacia y su ineficiencia cuando en el resto del camino se vuelve tortuoso para la víctima. Es verdad, la víctima va, presenta su denuncia, le dan sus medidas de protección, pero luego debe peregrinar en sacar citas médicas para las consultas psicológicas, en contactarse con el agente del DEVIF para informar de las medidas al violentor o al agresor. Luego tiene que ir a la fiscalía a contar nuevamente su historia sin tener en cuenta de que tiene que hacerlo ante la psicóloga. Entonces, y luego se encuentra con una fiscalía que me importista, una fiscalía que la trata con desdén, una fiscalía que no actúa. Y es por eso que en muchas causas, quizá la mayoría, las mujeres prefieren dejar abandonadas sus investigaciones, prefieren hacer las paces con el agresor, porque encuentran que el Estado ecuatoriano no le brinda ningún tipo de protección. Y contra aquello debemos luchar. Debemos luchar como juristas. La labor del jurista y el académico no simplemente es de opinar de los casos que generan conmoción política y que le brindan 15 minutos de fama o 15 minutos de cámara. La obligación del jurista es focalizar cuáles son los problemas jurídicos del país para tratar que ese andamiaje jurídico y ese ordenamiento jurídico cada vez sea más garantista y cada vez se sintonice más con los postulados que la Constitución proclama. Ya para finalizar, en el caso de análisis, el tema de la violencia psicológica o de la violencia contra la mujer, concretamente, es un problema de índole nacional. Y siendo un poco más extremistas, es un problema de índole mundial, por lo menos de la población latina, que creen o creemos que la mujer es la víctima provocadora de la agresión sexual que sufre. Agresión sexual que no solamente queda allí, porque aquello genera una serie de traumas y de anticomportamientos, en algunos casos invisibles, que provocan que la mujer se sienta menoscabada como tal, como individuo, ante la afrenta cometida por el agresor y ante la inacción del Estado. Gracias a quienes se han conectado, estamos en contacto y no olvidemos que siempre tenemos que leer y buscar la verdad. Un abrazo.